un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Desde el Balcón. Hoy vamos a continuar una conversación maravillosa que empezamos con Erika en el capítulo anterior, que los invito a verlos porque yo creo que es fundamental para conectar. Un espacio en que si yo pudiera de alguna manera resumir, aunque es bien difícil resumir, por un lado es la historia de una mujer que te mueve la pasión y el compromiso y el amor por este país, con un fuego que a veces no no encontraba por dónde salir, eh, con cómo muchas veces el miedo, la pasión y el amor sale desde la rabia, pero también desde esa indignación que las dos compartimos, y yo creo que es la indignación y esa sensibilidad profunda con lo que pasa en el mundo, que realmente lo que al final a las dos nos mueve para hacer lo que hacemos. No sé tú con qué te quedaste antes de continuar con lo que pasó en nuestro episodio anterior. No, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como nosotras simplemente somos una muestra, ¿no? Como somos un par de individuos como muestra de esta sociedad colombiana, eh, y ¿no? Como lo poderoso que es cuando de verdad las personas tienen la intención de superar, ¿no? Como las emociones, por ejemplo, o lo que, ¿no? Como con lo, con lo que uno se queda, perdón, con lo que uno se queda del otro, ¿no? Como creo que esa intención que tenemos nosotras ¿por qué voy a hablar yo con Rosita? No, pues porque a Rosita le interesa este país. ¿Por qué voy a hablar yo con Erika? No, pues porque a Erika le interesa este país. Ah, ya, pero Erika está brava, Rosita también. Ah, bueno, pero pues se van a hablar para ver cómo va a ser para construir país, ¿no? Creo que eso me parece súper poderoso. Creo que sí, somos como la muestra de un montón de personas también en este país que cuando quieren hacen el ejercicio también. Súper. Entonces, voy a poner un contexto de la siguiente parte de esta historia que además es apasionante. Estamos, un poco para los que nos escuchan y nos ven, en la mitad del estallido social. Y un poco lo que estaba pasando desde mi lado era, yo vivo en un ambiente muy de sector privado, muy de empresarios. Yo oía a mi esposo y a varios empresarios en ese momento, todos por Zoom, porque era la única manera, estábamos todavía en COVID, genuinamente preocupados por lo que estaba pasando en el país, eh, genuinamente queriendo hacer cosas distintas, pero como yo le dije a mi esposo en ese momento, me parece valiosas las intenciones, pero con mucha humildad y respeto siento que esta es una conversación muy miope, que son los mismos con los mismos, hablando desde que todos los jóvenes quieren que les regalen todo o que... eh, y por el otro lado, gracias a mi rol en origen, pues tenía muchas Éricas a mi lado, de las cuales oía todos los empresarios solo les importa la plata y los empresarios A y B. Y al final, yo en esta conversación tan distinta decía que hace falta como un punto de encuentro. Y nace el modelo que en ese momento, y esto era Colombia incendiado en la mitad del estallido social, Literal. literalmente todo parado, Cali en su momento más complejo. Y decidimos en origen, yo creo que fue como en 15 días, lanzarnos con una metodología que para quienes nos escuchan se llama Préstame las gafas y yo te presto las mías, que nace en ese momento, que parte la premisa es yo necesito que mi esposo oiga las Éricas, mis Éricas oigan a mi esposo y encontremos un punto para ver qué es eso que nos une. Y esta metodología, y ya Erika cuenta lo que fue su experiencia, lo que hicimos fue invitar a líderes empresariales, a líderes jóvenes como Erika que quisieran participar, eran 20 y 20, en un espacio en el que primero construíamos confianza y después hablábamos sobre, desde la mirada de cada uno, qué está pasando en el país, qué nos duele y nos preocupa. Erika, qué necesitan los empresarios que necesitan de Erika, para entender y a poder un poco ampliar la mirada. Bajo una premisa importante de esa metodología es, esto no es para convencer, no es para debatir, es simplemente para escuchar y ser escuchados y ampliar mi mirada.
¿Cómo fue para ti esa invitación y esa historia? ¿Y qué fue lo que te pasó en esa historia? Rosita, mira, lo primero que te voy a decir ahí que creo que no te lo he dicho antes y es, mira que el simple hecho de que llegara para mí esa invitación en ese momento fue poderosísimo, porque es que en serio el país estaba incendiado, o sea, esto era violencia por todo lado. Y estábamos también todos como, venga, ¿qué hacemos, no? Y digamos que las personas que nos movemos desde lo autogestionado y lo colectivo, pues también estábamos como muy movilizados, toda la gente del sector cultural y el sector artístico también muy movilizado y como con un ejercicio muy hacia la calle, pero un ejercicio que por lo menos para mí resultaba súper peligroso. Es decir, digo, resultó peligroso para mucha gente, pero yo era como consciente y cobarde y yo decía, yo en este momento soy mucho más útil para mi comunidad, para mi familia, estudiando y aportando desde donde lo estoy haciendo, porque me da mucho miedo salir y marchar, pero yo necesitaba salir también y decir cosas, ¿sabes? Entonces que a mí me llamaran de origen a, venga, présteme sus gafas, y yo, ¿cómo así? O sea, de verdad les interesa saber lo que nosotros estamos, de verdad, y es como, wow. Ese tipo de cosas ya hacen que los ánimos se calmen. Ese tipo de cosas ya hacen que el tejido social se vaya sanando, porque esa herida y esa rabia de, oiga, pero es que yo estoy haciendo el trabajo del uno, del otro y nadie me escucha y nadie me escucha, entonces grito y grito, entonces que uno lo llamen, oiga, venga, présteme sus gafas que le vamos a prestar las de otra gente, ya eso es sanador. Entonces como ejercicio social, ese tipo de cosas funcionan porque pues porque si tú hablas en un momento donde estás asustado, tienes miedo, no tienes tus derechos resueltos ni garantizados y a ti te escuchan, tú al menos te sientes más tranquilo y al menos te liberan neuronas para salir y pensarte otra idea. No, ni siquiera necesitas que te solucionen nada, pero que te escuchen, ¿sabes? Que te hagan sentir que lo que tú estás reclamando de pronto tiene sentido. Entonces para mí fue como, wow, vamos a ver a prestar las gafas. A mí a mí me tocó en Préstame tus gafas con medios de comunicación y empresarios, ¿no? Era líderes jóvenes, líderes de medios de comunicación y líderes empresarios. Y ahí a mí teníamos como varios espacios también, entonces como de plenarias y uno a unos, y en esos espacios ya más cercanos a mí me tocó entonces con personas del sector financiero y de medio de comunicación también. Me acuerdo un poco las preguntas que nos hacían, porque teníamos que preguntarnos alrededor de usted qué es lo que está viendo, ¿no? O sea, según usted, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Cuál es el cuento que se está contando? ¿Qué le duele? Que le da miedo de eso, o sea, que le duele, que le asusta. Y por el otro lado era como, para usted, ¿cuál ha sido el rol del otro, no? O sea, como, ¿cuál ha sido el rol de los jóvenes en medio del estallido social, el rol de los medios de comunicación y el rol de los empresarios? Y yo, que obviamente estamos hablando del mismo tiempo, que además era asustadorcísimo, eh, Ciudad Verde fue uno de los espacios donde la violencia se vivió un montón. Y nosotras salíamos y seguíamos saliendo con música y salíamos y hacíamos un montón de cosas artísticas y pedagógicas alrededor de todo ese estallido social. Y parte de lo que yo me acuerdo que les dije a los líderes de medios de comunicación en origen, yo les dije, pues si usted me pregunta cuál ha sido el rol, para mí ustedes son partes de los responsables. Uno, porque los medios de comunicación de este país tienen la responsabilidad de ser parte de la educación de los colombianos. Tienen que hacerse cargo de cuántos colombianos se educan con la televisión, porque la mayoría de colombianos acá no tienen niñera, lo educa la televisión. Entonces les dije, todo ese mensaje que estamos mandando, eso lo hemos construido con los medios de comunicación. Dos, les dije, mire, nosotros acá hacemos de todo, malabares y de todo para generar espacios cuidados, espacios donde la gente se siente a hablar, a pensar para solucionar sus problemas. Y nosotros venimos, pintamos una cosa divina, generamos una cosa con la comunidad y eso no es noticia. Pero queman un Transmilenio en la autopista sur, eso sí es noticia y la gente de mi barrio se queda sin Transmilenio 4 meses. O sea, tiene que caminar, la gente que va al otro lado de la ciudad y tiene que volverse caminando a mi barrio porque no hay Transmilenio y para ustedes eso no es noticia. Les decía, yo no justifico, además pues soy la más cobarde para ir y romper cualquier cosa, un Transmilenio, un lo que sea, pero le digo,
pero ustedes no entienden por qué los chicos salen aquí a quemar el Transmilenio ni a romper el Transmilenio. Parte de eso es la rabia que da de estar acá haciendo cosas súper buenas y que nadie te vea. Entonces, si tú vives en un lugar, haces cosas buenas, nadie te ve, nadie te ve, nadie te ve, y el día que vas y quemas, si llegan todos los medios de comunicación, pues se termina volviendo una cosa de venga y yo quemo. Eso a los medios de comunicación. Entonces yo les dije y les mostré. Entonces ahí, por ejemplo, ¿y usted qué hace? Mire, nosotros hacemos esto, 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 esto. Después de ahí, un par de medios de comunicación también se nos acercaron como para contar un poco la historia de la biblioteca en Ciudad Verde y qué es lo que hacíamos y demás. Pero yo fui muy crítica como con decirles, ustedes solo cuentan lo malo y para ustedes los protagonistas de todo lo malo somos los jóvenes. Y yo le puedo decir, yo que conozco a la gente de mi barrio, no son malos. No, No te son hago una malos. pregunta. ¿Y qué escuchaste tú del otro lado? ¿Cuál era la historia que ellos, cómo se sentía estar en los zapatos de ellos? Claro, a mí la persona del espacio financiero me dice, de la entidad financiera me dice, lo primero que él me dice es que a él le preocupa em, la violencia que se está viviendo en el país porque hay muchos jóvenes que se están quedando en el camino, muchos jóvenes muriéndose en medio del estallido social y que a él eso le parecía dolorosísimo. Eh, Me contó, no, y pues sí, yo pues trabajo en un banco y tengo 2 hijos y me preocupa el tema del país de mis hijos y veo también un montón de jóvenes como de las edades de mis hijos y no veo cómo poder acercarnos más hacia ellos. Y yo, a este tipo le importa lo mismo que a mí, ¿no? Mm. Le duele lo mismo que a mí. Del lado, por ejemplo, del medio de comunicación fue como, venga, no, pues es que a nosotros nos interesa esto y esto, pero si ya sabiendo que ustedes están haciendo eso, sí, tienen razón, nosotros podemos acercarnos un poco más y no dejar que nos lleguen todas las noticias acá. De ese lado también en contra de eso, ¿no? Como, sí, a mí también me importa, ¿a usted le importa a los jóvenes de ese país? Sí. ¿A usted le importa que podamos generar un mejor bienestar para la gente en Colombia? A mí también. ¿Tiene miedo? Sí, yo también, ¿no? Em, Humanos, colombianos en medio de eso, ¿no? Que sacamos tiempo Ujú. y le invertimos tiempo a sentarnos y a hablar y a pensar cómo podíamos contribuir para que eso que estaba pasando en medio del estallido social bajara y no se siguiera, ¿no? Como muriendo tanta gente en medio de lo que estaba pasando, Ujú. que creo que es importante decirlo. Cuando tú hablabas de que esa rabia mía hacia ti en ese momento no era justa, me parece muy, muy propositivo porque también es importante decir, parte de la rabia, Rosita, en ese momento era que si tú salías a decir, oiga, espere, dejen de matarse, dejemos de matarnos en Colombia, están matando gente, de una, salir y decir, venga, no maten más gente joven en Colombia, de una, eso ya te pone una etiqueta de un partido político, la mandó no sé quiéncito. Me tiene que mandar un político para que yo respete y cuide y quiera cuidar la vida de la gente con la que yo habito. No. Entonces parte de la rabia tenía que ver con eso y me parece muy positivo decir cosas como, no, oiga, es que no es justo. Claro, porque si nadie viene y dice, oiga, esto no es justo, oiga, se está muriendo gente afuera, oiga, tengo miedo, pues nadie hace nada. Entonces creo que en ese momento fue como en ese espacio de darnos cuenta como, usted está al otro lado de la televisión, ¿no? Estamos todos al otro lado del titular, porque todos lo que sí teníamos en común eran los titulares. Y del otro lado fue, oiga, más allá del titular, yo también soy un colombiano, yo no estoy saliendo, yo hacía parte de los jóvenes que estaba de acuerdo con que las cosas tenían que cambiar, con que los modelos de gobierno no nos habían funcionado a muchas personas, y ya por decir eso, pum, vándala, ¿no? Porque de vándalo no te bajaban. Y eso es un proceso de estigmatización que no solo es doloroso, porque si yo vengo acá y tú me dices vándala, es como, Rosita, ¿por qué me dices así? ¿Sabes? Como pero si tú le dices eso muchas veces a una persona en medio de un territorio en Colombia, la pones en peligro, la pones en peligro. ¿Y qué de vándalo tenía salir a decir, oiga, es que yo quiero que en mi barrio haya un espacio donde la gente se pueda educar a través de las artes? Ninguno. ¿Qué de loco tenía decir, no, es que yo lo que me sueño es que mi país tenga mejores posibilidades que las que ha tenido el país de mis abuelos o el país que le tocó a mi mamá? Y yo quiero hacer que esto mejore. Em, Creo que ese espacio fue poderoso también, como que yo creo que del lado de ellos también fue como, estos son los vándalos de los que hablan, ¿no? Que era como, yo les contaba a ellos, mire, yo salí en 2019 a las marchas del 2019, que fueron súper conmovedoras para la gente en Colombia, pero yo nunca volví a salir después de eso porque a mí me daba miedo.
porque salir a la marcha implicaba posiblemente no regresar, y no regresar porque saliste a pedirle a un gobierno que los derechos sean para todos, que la educación sea para todos. No estaba yo de acuerdo como con salir, pero sí necesitaba hablar. Así que creo que ese otro espacio también fue muy chévere, como que éramos todas personas que estábamos como en esquinas diferentes, en un momento de mucho miedo, de mucha enfermedad también, ¿no? Eh, y creo que pudimos también por ese otro lado también como sanar esa parte de ese día que ya, Ujú. pues ahí ya sigue la historia. Sí. Y ahorita escuchándote, aunque no es exactamente ese momento, pero un poco lo que me ha pasado a mí, así como tú dices, si usted es líder cultural es vándalo. Aunque llevo 16 años en el sector social, como decía, mi mundo ha sido el mundo empresarial. Mi esposo ha sido empresario desde que empezó la empresa con un escritorio. Mi papá empezó su empresa con un escritorio y yo se la ayudé a crecer y la construí con él 17 años. Y a mí me genera lo mismo, pero del otro lado, esa conversación de que todos los empresarios son unos HPs, como dicen, no solamente nos importa la plata, em, y que, digamos, de alguna manera esa estigmatización que se ha ido creciendo, que si yo soy empresario soy malo. Y creo que así como el dolor que tú sientes de ese lado, el dolor que yo he venido sintiendo en los últimos años, yo siento que por un lado es una absoluta injusticia, eh, y, porque cuando yo digo que he visto yo en nuestra historia, además es que es muy irónico porque es como ser emprendedor es una maravilla, ser empresario es lo peor. Pero es que todos los empresarios empezamos de emprendedores. O sea, nadie empezó de empresario. Claro. O sea, todo empresario, toda empresa empieza como un emprendimiento de una persona que decide coger un escritorito, tener un sueño, no pagarse sueldo por un año mientras que el negocio da, aceptar todas las pérdidas, tener la valentía de construir, de contratar gente, atreverse a soñar que sí es posible y creer en ese país, así a veces den ganas de no creer. Pero ¿qué han hecho los empresarios? Confiar en este país un día y el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día. En mi caso, yo viví a los 23 años la crisis de la construcción cuando empecé a trabajar con mi papá. Y duramos 6 años básicamente viendo si nos quebrábamos de un día para otro o no. He visto a mi esposo tratar de hacer empresa en este país con todo lo que eso implica. Y las personas que me conocen cercanas saben el dolor que para mí es la rabia que sentimos contra las empresas. Es como, para mí es como una ingratitud a quienes, sabiendo que hay empresarios que no han hecho bien las cosas, pero son muchos los empresarios que han hecho las cosas muy bien. Y que lo único que han hecho es creer en ese país. Y que lo único que han hecho es dar empleo, es seguirlo haciendo, es atreverse. Y como tú decías que me encanta y es lo que yo hago no me define, el hecho de que yo, porque entonces antes cuando estaba en el sector privado, Rosita era una HP, pero ahora que está en el sector social es mejor. Claro, Yo soy la misma, claro. es la misma Rosita en un lado y en el otro. Entonces creo que esa misma estigmatización es muy dolorosa para los dos. Ni Erika como líder social es vándala per se, ni Rosita o el ambiente Rosita como empresario somos HPs, porque al final nos importa, a mí me duele lo mismo, o sea, lo que me ha tenido aquí todos los días y no irme como tú a la Argentina y yo irme al otro lado, es el amor por este país, es creer que sí se puede, es creer que tengo un rol todavía. Y lo que yo le oí a esos empresarios cuando estaban viendo qué hacían, no era una conversación de cómo sobamos a la gente que salió, era como decía, una conversación genuina de qué hacemos. No entendemos. ¿Qué quieren los jóvenes que no entendemos? Claro, mucha torpeza desde las creencias, pero no desde la maldad. Entonces me parece tan valioso ese como, o sea, ese dolor de por qué me estigmatizan dado lo que soy, se siente igualito de este lado. Y siente uno mucha injusticia y como, sí, yo siento como mucha ingratitud. O sea, yo que no estoy en el mundo empresarial hoy, cada día siento más admiración por los que ponen el pecho de en un país tan inestable como el nuestro, apostarle todos los días a seguir haciendo empresa y más en estas circunstancias que los colombianos han decidido, los empresarios, acá seguimos apostándole a este país. Aquí seguimos dando empleo, aquí seguimos
porque realmente son muy pocos los que se han ido, distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Aquí el empresariado sigue Exacto. creyendo que aquí se puede y eso me genera mucha admiración. Y esta historia se une las dos. Cuéntame qué pasó después del préstame las gafas. Bueno, después de ese préstame las gafas, es que además, Rosita, creo que esto que mencionas de las etiquetas, o sea, es que antes de ir al tema de préstame las gafas, las etiquetas, como que siento que en serio nos tienen muy divididos. Yo lo que veo es, em, cuando digo lo que veo, lo puedo decir con toda mejor dicho, el conocimiento de causa y de algo. Hace un par de días nos preguntaban que de qué nos sentimos orgullosos, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que tengo la fortuna gigante como de tener la habilidad de moverme como entre muchos, o sea, como que yo me atravieso Bogotá y Colombia y la sociedad de una manera súper ágil. Entonces tengo como en serio como una riqueza de mundo impresionante, porque entonces yo conozco gente de diferentes lugares y entonces entiendo la humanidad de la gente, pero es porque desde chiquita, en serio, físicamente hablando, me he trasladado de un lugar a otro, geográficamente hablando. Nosotros en Colombia poco hacemos eso, en Bogotá menos, y entonces es como que somos unos mini grupos de personas con etiquetas y todos sabemos cuál es mi grupo y al resto de grupos le tengo miedo, ¿no? Y todos son malos, menos mi grupo. Mi grupo sí es el bueno. Entonces, si es el de los empresarios, si es el de los jóvenes, no sé qué, si es el de este es el bueno, todos los otros son malos. Y por allá los cristianos, y por allá los católicos, y por allá los del verde, y por allá los del rojo. Y después tú te das cuenta y es, venga, ¿y usted a cuál de esos conoce? No, a ninguno, pero eso es mejor no ir por allá. Yo siento que es como una inmadurez social nuestra, ¿no? O sea, porque es que es cero cómodo también ir ¿sabes? Como confrontarte con, no es cómodo, nadie está diciendo que esto es cómodo, nadie está diciendo que es fácil, nadie está diciendo que, no, es así un camino de rosas enfrentarme y salir de mi zona de confort, no. Pero es necesario porque si no después sale un titular que dice se acaban los rojos, se acaban los verdes y el resto aplaudimos, ¿no? Y nunca nos dimos cuenta que atrás había otra gente que eran humanos y que nacieron en otros lugares y eso determinó mucho de lo que es su realidad hoy en día y que precisamente eso es lo que se puede cambiar. Y creo que eso que se puede cambiar, no se saben, pero esta teoría como del determinismo social, ¿no? O sea, pues como que hay una cosa y es, si ya Rosita, o sea, depende de dónde haya nacido Rosita en Colombia, eso ya determina el futuro que pueda tener. Entonces no es lo mismo que Rosita y Erika nazcan en Bogotá a que nazcan en Ismina o que nazcan en Soacha o que nazcan, ¿sabes? A 2 horas. No es lo mismo. Eso se puede cambiar gracias a ese tipo de ejercicios y creo que lo que pasó después del préstame tus gafas es una muestra de eso, ¿no? Como ese determinismo puede de verdad moverse. Y es que luego de eso, yo hablé con varias personas y entonces a mí luego me contactaron una de estas personas del sector financiero y entonces me llama y me dice, oye, mira, es que fulanito quiere que le cuentes eso mismo que le contaste a él, ese cuento que le echaste a él quiere que le eches el cuento a su equipo primario. Y yo, ok, ¿qué era? Ir pues hablar con un equipo de una vicepresidencia de un banco a decirle, sí, mira, en Soacha nosotros estamos, lo mismo, ¿no? Que era como, sí, los jóvenes en Soacha estamos haciendo esto, yo hago esto, bla, bla, bla. Y fue como, wow, qué nota, yo les conté eso y todos como, bueno, qué chévere. Y un poco yo sí, yo les dije en ese momento, era pandemia, yo les dije, yo trabajo para construir una casa de la cultura acá, porque es lo que yo considero que puede ayudar a que la gente solucione sus problemas en este momento. Pero hay que entender que, por ejemplo, en un barrio como este, la gente no quiere a los bancos. Entonces yo les decía, y yo entiendo que ustedes necesitan unas cosas, y entiendo que nosotros tenemos que solucionar unas cosas, pero yo también entiendo que si mi gente en medio de la pandemia y todas estas cosas no puede pagar el crédito de su casa, pues sí tenemos que dejar de organizarnos para hacer una casa de la cultura y tenemos que organizarnos para no perder nuestro apartamento, pues es lo que tenemos que hacer. No estamos trabajando en pro de eso, pero dense cuenta que estamos en un nivel, ¿sabes? Que es como, es que nos están llamando a decirnos que hubo para afuera, que hubo para afuera, que hubo para afuera, que hubo el crédito, que hubo el crédito, que hubo el crédito.
eso es parte de la rabia, es venga, ¿qué hubo el crédito? Bueno, ¿y qué hubo mi trabajo? ¿Qué hubo? No, o sea, parte de lo que pasa en Colombia es eso, ¿no? Como ve, quiero un trabajo, pero quiero estudiar, pero no puedo estudiar si no tiene la plata, y si no tiene la plata, pero ¿cómo hace si no estudia? Entonces, en ese momento, a mí me llamaron, yo les conté como todo el cuento, y luego de eso me invitaron como a hablar con otras personas también del banco, no sé qué, empecé un proceso de coach, también en términos de marca personal, y como al año y medio me invitan a ser parte del equipo de mercadeo del banco. Ujú. Iba Eh, a parar ahí, porque es que esa tiene dos momentos que para mí me quedaron grabados. El primero es cuando sales de la primera conversación con el equipo primario, sí, que yo te llamo y te digo, Erika, ¿cómo te fue? Y me dices, yo siempre pensé que quería ser líder cultural, pero acabo de llegar a la conclusión de que voy a ser empresaria de la cultura. Yo dije, no, esta mujer, después de todo lo que hablaba de los empresarios, y a mí, yo te estaba diciendo hace un rato que tengo guardada ese selfie, que yo no tenía ni idea que estabas en ese proceso en Bancolombia, y me mandas la foto diciendo, adivina dónde estoy, hoy es mi primer día de trabajo en Bancolombia. Dos momentos que quedarán grabados para la historia. A mí me parece importante, ahorita tú estabas diciendo, y es como si no hubiera pasado ese coaching que estabas haciendo de marca personal, dado tu contexto, a pesar de que tú decías, estoy quebrada y necesito pagar, no sé qué, nunca hubiera sido para ti una opción pasar una hoja de vida. Cuenta un poquito qué fue, cuáles eran las creencias y qué pasó en ese espacio para decir, bueno, porque como decíamos, y poco contexto es, conectando con lo que cerramos en el episodio pasado, esto es más allá de Erika y Rosita. Hay muchos jóvenes en este país que están buscando oportunidades, también hay empresas tratando de entender cómo. Cuéntanos un poquito y de ahí qué aprendemos. sí, mira que yo creo que en ese momento, claro, yo no solo, o sea, nunca hubiera pasado una hoja de vida a un banco porque nunca me soñé con eso, ¿no? Además, llevo muchos años haciendo como lo que me sueño. Em, entonces, claro, como que un banco para mí era como un espacio donde se guarda la plata, punto, ¿no? O sea, como que más, ¿qué otra idea iba a tener yo de un banco? Entonces, ¿y qué iba yo a ir a hacer allá? Para mí no tenía mucho sentido. Y creo que eso estuvo muy chévere porque eso hizo que yo me acercara a mis tutores o a las personas que se acercaban a mí desde el banco, como desde un lugar también muy desprevenido y cero, ¿sabes? Yo no estaba esperando ni vender un proyecto, ni venderme, no, ni que fueran los que financiaran mi proyecto o que me dieran un trabajo, jamás. Entonces creo que eso también permitió como que me pudiera acercar desde un lugar como muy honesto, desde ese mismo rol de, venga, a mí me interesa construir país. Em, yo creo que después de ese momento, eh, como que la perspectiva se ha ampliado un montón. Pues porque empezando un banco no es el lugar que guarda la plata y ya, Ujú. ¿no? Y entonces entrar a un banco y conocer a un montón de gente maravillosa, porque el banco, o sea, yo trabajo en Bancolombia, hay un montón de gente maravillosa, pero un montón, que jamás en la vida lo hubiera conocido si todo esto de lo que estamos hablando no hubiera pasado. ¿Por qué? Porque no estudiamos en los mismos colegios, no nos graduamos de las mismas universidades, no vivimos en los mismos lugares, no frecuentamos los mismos restaurantes. O sea, ¿dónde te los vas a encontrar? No va a pasar, ¿sabes? No iba a pasar. Entonces encontrarme ahí también un montón de gente que vivió otra Colombia, que creció otra Colombia, porque es que Colombia está lleno de mini Colombias. Entonces un montón de gente que creció en otros contextos y que sí se soñó estar ahí, por ejemplo, ¿no? Ujú. Gente que soñó con eso y que es el trabajo de su vida y que crecieron y entendían el mundo corporativo desde que nacieron. Para mí eso ha sido como encontrarme con otro montón de gente que no esperaba. Eso por un lado en términos em, ¿no? Como de la gente. Cuando dices como lo del término de ser empresaria, a mí eso me pasó también por origen y es que cuando yo llegué yo vi que como que listaban, ¿no? Como líder empresarial, líder no sé qué, líder social. Cuando yo llegué a origen, mi papelito, o sea, como al frente de Erika decía líder comunitaria, me acuerdo. Y luego cuando el grado decía como Erika Vázquez, no sé qué, líder social de alto impacto. Pero yo ya había leído que había líderes empresariales, entonces yo dije, si yo, o sea, más líder comunitaria a líder social de alto impacto, puedo pasar a ser una líder empresarial del sector cultural, ¿por Ujú. qué no? Em,
Entonces creo que para mí ha tenido que ver es con eso, ¿no? Como con entender que no porque yo quiera trabajar por la sociedad y las artes me llamen la atención y los niños, entonces me tengo que poner en el grupito que dijo la sociedad que se tienen que hacer, los que les gustan los niños, allá, a los que les gusta el fútbol, allá, a los que les gustan las matas, allá. No, los seres humanos podemos ser mucho más complejos que eso. Así que sí. Cuéntame un poco y buscando como exprimir los aprendizajes para un país que necesita Mm. mucho esto que estamos hablando. ¿Cómo ha sido para ti, digamos, ese proceso de adaptación en una cultura empresarial? ¿Qué sientes que ha servido en la forma en que ellos lo han abordado como Bancolombia y tú lo has abordado para ayudar a que, porque un poco cuando yo cuento y hemos tenido la oportunidad de, nos hemos vuelto amigas y hemos tenido la oportunidad de conversar, cuando yo cuento esta historia, yo digo, Erika no fue que se vendió al sistema, o sea, sigue siendo la misma Erika con esa fuerza en un contexto distinto, con unos aprendizajes diferentes. ¿Cómo ha sido? Mm. Rosita, mira, yo creo que el primer aprendizaje para mí ha tenido que ver con el liderazgo puntualmente. Eh, Más que con el liderazgo, es como con lo que entender lo que las personas generalmente estamos esperando de un líder, Ujú. ¿no? Y es eso que tú mencionabas ahorita de, mira, cuando yo entré al banco, obviamente un montón de gente, a ver, las personas más cercanas se alegraron porque fue como, hey, qué bueno, un trabajo, ¿te gusta lo que vas a hacer? Ok, es como, pues porque hubiera sido diferente que yo hubiera entrado, no sé, a hacer algo que nada que ver con lo que yo sé hacer. Pero es como, ¿te gusta lo que vas a hacer? Ok, ah, bueno, te reconocen bien, ah, sí, ah, bueno, ¿estás contenta? Sí, qué nota que tengas trabajo, Eric. O sea, es como tienes una oportunidad de trabajo en Colombia y es en lo que a ti te gusta y sientes que te pagan bien, oye, qué nota, te felicito. Eso fue como la reacción de la gente muy cercana, que además lo veían como un resultado de, oiga, ¿vio? Vea todo ese trabajo que usted hizo y mire, ve, qué nota que le hayan ofrecido ese trabajo. Para otras personas fue como, uff, se vendió. Pero ese se vendió tiene que ver, Rosita, yo ahí lo entendí, y ese se vendió tenía que ver, era más como, o sea, usted ahora se va a dedicar es a hacer plata y ya no va a ayudar a nadie más. O sea, a usted ya no le importa a la gente. Mm. Usted se fue a trabajar por plata. O sea, usted ya no le importa el país, no va a hacer nada por el país, ¿no? Entonces, ese se vendió, se refiere a eso, ¿no? Como usted vendió su tiempo. Ujú. Eh, y por otro lado, una tercera parte de eso mismo y es, para mí ha sido muy como satisfactorio y sorprendente darme cuenta que la gente, estos mismos que era como, uy, medio se vendió, ¿no? Cuando se dan cuenta que uno, tú sigues siendo tú, sigues haciendo lo que a ti te gusta hacer, ahora lo haces adentro, intentas hacerlo adentro de una corporación, pero sobre todo como que entienden que el hecho de que estés en esa corporación lo que está haciendo es enriqueciendo ese mundo que tú tienes para seguir desarrollando y construyendo país, pues la gente se siente muy feliz de eso y de que tú no seas un líder que está yendo a decir, bueno, como ahora estamos aquí donde los otros, ahora sí vamos y quédese usted con 1000 y yo con 2000. Porque eso es lo que ya la gente en Colombia no aguanta más. ¿Sabes? Eso decepciona a cualquiera. Entonces, claro, yo ya llevo casi 3 años ahí y son 3 años de eso, de haber pasado un espacio donde ni yo ni las otras personas que estábamos cerca hubiéramos apostado a estar ahí. No solo no hubiéramos apostado, sino como, ojo, que esto es de los otros, sino como decir, oiga, mire que además estando ahí adentro desde el banco o desde Bancolombia puedes también hacer las cosas bien y entonces resulta que si eres una persona honesta porque no estás yendo a hacer cosas extrañas, porque eso es lo que pasa en Colombia, como somos bandos. Entonces, cuando a mí me pasen de bando, entonces yo vengo y desde este bando yo vengo y venga y yo me llevo 15 porque como eran 20 pero yo me llevo 15 y acá como son los otros y a esos les sobra. Eso yo creo que ha hecho que la gente que está cerca a mí, que conoce el proceso también de lo que hacemos y lo que llevamos y que lleva sus propios procesos, pues le genera cierta esperanza entender como, ah, mire, no solo alguien que no nació ahí, no creció ahí, puede llegar ahí, sino que además sigue siendo una buena persona porque allá resulta que también hay buenas personas. Yo creo que eso tiene que ver como con Mm. esos aprendizajes. Bueno, yo creo que para ir ya cerrando, voy a hacerte como dos preguntas. Y las voy a hacer de una vez, pero para que las puedas contestar. La primera es tres recomendaciones para las empresas que están viendo cómo ayudar
a responder a ese pedido de los jóvenes de oportunidades, que sirve en ese proceso desde la empresa para ayudar a que funcione, y también para los jóvenes como las Éricas, que nunca pensaron que esto era una posibilidad. ¿Cuáles serían esas dos recomendaciones? Bueno, no, la primera pues a los empresarios, esta creo que funciona para lado y lado, ¿no? La de los empresarios y la de los jóvenes del otro lado, y es abrirse a la oportunidad, ¿no? Como mandarse. Entonces, si los empresarios tienen la posibilidad de ofrecer y generar empleo, yo sé que no es tan fácil incomodarnos en las reuniones, yo sé que el tiempo es corto y que tenemos que gestionar cosas rápido, pero dar la oportunidad que entre gente súper diferente a la que estamos acostumbrados a contratar, yo creo que eso es muy importante. Entonces, abrirnos a, bueno, si voy a recibir unos muchachos que de pronto no piensan, no me gusta como esa forma que piensan la vida, la política, los nuevos trabajos, pero venga, voy a llamar a esos muchachos a trabajar. Yo creo que esa es una muy buena oportunidad, ¿no? Y cuando hablo de esta gente que no estamos acostumbrados a emplear, desde el mismo tema de las universidades. Rosita, pues como si uno de empresario agarra un listado de universidades y dice, venga, en mi ciudad, ¿qué universidades hay? Tal y tal, porque todos mis empleados son de 3 universidades. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta universidad? Venga, si estas universidades tienen las carreras que yo necesito en mi empresa, y esto, ¿qué pasa? Mira, hacer ese ejercicio, ¿sabes? Porque claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que es que este de esta universidad que le está llegando a usted frente a este, paga 70 veces más y tiene más capacidad y posibilidades de relacionamiento. Entonces, unas formas como de verdad de sacudir la cajita y romper un poco esa brecha, puede ser desde ahí. Un empresario que revise, venga, cuáles son dónde se está capacitando la gente que sueña con trabajar en mi empresa, en tal instituto, en tal instituto, en tal universidad que no es tan conocida, venga, recibamos gente de eso. Eso creo que es una cosa muy buena. La otra en relación a, pues como creo que en Colombia en serio hay muchísima gente que no ha ido a la universidad y tampoco va a ir en mucho tiempo. Y yo creo que ahí también hay mucha gente que puede estarse perdiendo en medio de no tener oportunidades laborales, pero que es muy capaz de hacer muchas cosas. Y creo que hay otras sociedades, hay otros países que ya entienden eso. Entonces, ¿qué necesito? Alguien que levante el teléfono y conteste. Pues, ¿qué necesito? Que Rosita haya estudiado contestaduría de teléfono. No, necesito que tenga la habilidad, las ganas, que sea comprometida, que sea responsable y venga a trabajar. Pues creo que dar oportunidades más allá de la academia también es importante porque es un país donde mucha gente no ha podido acceder a espacios académicos. Entonces la brecha social se va a seguir ampliando mientras solo le demos trabajo al que se haya graduado de X carrera o X universidad. Pero si desde ya 2025, 2026 me propongo emplear a 3, 4, X personas, las que puedan. Oigan, no se graduó todavía de una universidad, pero mire que lleva 10 años trabajando en esto. O mire que esta persona tiene estas habilidades, más bien cómo podemos ayudarle nosotros desde esta empresa que venga, se capacite, trabaje y estudie, ¿no? Dos más Esas. de recomendación de para la empresa. Y esas de empresa. ¿Y qué más ha facilitado el proceso? Digamos, una vez que ya estuviste ahí, si tú Adentro. pudieras decirle a las empresas, así como puntualmente, que sí, que te ha servido en el proceso de estar. Creo que acompañar a las personas que entran a este tipo de espacios, sobre todo cuando, sí, como asegurarse. Para mí ha sido como entender nuevamente porque yo no sabía cómo comunicarme en ese entorno. Sí, es español, es Colombia, pero yo no tenía ni idea de cómo comunicarme en ese entorno. Entonces opté por el silencio durante mucho tiempo. Y a mí, por ejemplo, que me ha servido ir y decirle a las personas en las que confío como, oiga, no me puedo quedar más callada, necesito hablar estas cosas, ¿cómo puedo hacer para hablar tal cosa? Así que creo que puede funcionar acompañar a esas personas diversas dentro de los entornos laborales para que esa voz disruptiva o esa voz diferente no se pierda, porque puede pasar que ya estés ahí y digas, no, mejor yo me callo porque no quiero generar esta incomodidad, soy demasiado disruptivo. Entonces creo que necesitamos gente que piense diferente, acompañar. Si usted ya sabe que tiene alguien que piensa diferente en su equipo, acompáñelo, no lo deje solo, ¿no? De alguna manera, es como usted sabe que piensa diferente, ya sabe que tenemos que hacer que la gente se acostumbre a estar con gente que piensa diferente, no deje solo al que sabe que es súper disruptivo de su espacio porque
Acompáñelo más bien, vea cómo puede hacer que esa persona haga que los otros también quieran pensar diferente y salirse del molde. ¿Para qué? Para ayudar a otros y vivir bien. Y a las Éricas que hay ahí en Paciencia. Colombia. No, lo primero yo creo como los tips, el autocuidado, es el primero. El autocuidado, o sea, no puedes salir a salvar el mundo y a buscar luz al mundo si no has solucionado tu recibo de la energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, autocuidado, como ponerte a ti como una prioridad, creo que es lo primero que le diría como a toda esa gente que se está soñando con algo muy grande y que a veces lo ve lejos. Y lo segundo creo que es paciencia, pero Rosita, esa paciencia no como de De resignación. ay, sí, y además a veces es como que yo siento que a los jóvenes nos dicen, cuando tú como joven llevas, ¿no? Como o sea, llevas un reclamo, te dicen, cálmese, espere, ya, paciencia. Y es, no, espere porque esto tenía que estar solucionado hace 100 años. Entonces, cuando hablo de paciencia es como yo hoy en día, por ejemplo, sé que en Bancolombia estoy adquiriendo un montón de habilidades que a mí me funcionan sí o sí para esa Casa de la Cultura en Ciudad Verde. Yo hoy tengo claro que la cantidad de gente empleada que quiero tener en Ciudad Verde a través de estos proyectos no va a ser ni en 6 meses, ni en un año, ni en 2 años, pero que sí en un mes y en 6 meses y en 2 años y en 3 años tengo que seguir adquiriendo habilidades que me van a servir para tener ese espacio allá. Entonces creo que a veces como que creemos que es vendernos si nos vamos a trabajar de otra cosa o lo que sea, y en mi caso creo que no es así. Yo les diría, es como en muchos lugares del mundo hay mucha gente haciendo cosas positivas por sí misma, por otros, y está buscando equipo. Entonces tenemos que seguir siendo muchos y muchos y muchos para que nos encontremos cada vez más fácil y ese equipo lo podamos hacer más fácil y no rendirnos, ¿no? Entonces paciencia es más como para saber que yo hoy no puedo tener una casa cultural porque todavía me falta un montón de habilidades para tenerlas, pero que me estoy preparando para. Y esa preparación creo que tiene que ver con la esperanza. Entonces diría que prepararse, prepararse, prepararse a veces no es tan fácil, a veces no dan ganas, a veces uno ni siquiera cree que va a pasar. Pero creo que prepararse es como estar conectado con la esperanza de que algo bueno va a pasar y que eso que uno está buscando sí va a funcionar. Y que ese país que nos soñamos, donde cada vez no sea tanto como las brechas entre las Rositas y las Éricas, sino que sea más gente que esté dispuesta a vivir bien, a utilizar bien sus recursos para hacerle bien al mundo, yo creo que eso puede pasar. Espero que sea cada vez como la brecha más corta entre todos nosotros, así que paciencia, que necesitamos de paciencia, de amor, de mucho, 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 mucho amor. Y la última pregunta ya para cerrar así, ¿en qué quedó la rabia? ¿Cómo va la rabia? Ahí está. ¿En qué quedó la rabia? No ha quedado, yo la he ido transformando. A mí lo que me daba rabia hace 5 años me da rabia hoy. Lo que me daba rabia hace 20 años, como que la gente contamine el agua, por ejemplo, ¿no? Que bote basura en la calle. ¡Ay! Que le peguen a los niños. ¡Ay! No, ¿sabes? Todavía me molesta, todavía me genera rabia. La diferencia es que 5 años después, pues ya no es como que tengo una herida abierta de una persona en quiebra intentando, ¿no? Hacer algo bueno por su comunidad y ya, como en una cosa súper, ¿no? Como de Jesucristo, casi como, pues como de sacrificio, sino que por un lado, pues la estabilidad económica, ¿no? Cuando los jóvenes hablamos de oportunidades, en Colombia es tan básico que la primera oportunidad que pedimos es la de un trabajo digno. Entonces yo tengo ese trabajo, tengo un muy buen trabajo, me encanta lo que hago, entonces es como, bueno, si tengo un muy buen trabajo, eso me libera neuronas. Cuando digo me encanta lo que hago, es como, claro, yo ya sé todo lo que quiero hacer, pero necesito neuronas para entender que de todo esto es productivo, que de todo esto que hago en Swatch es un modelo de negocio. Pero si mientras tanto tengo un sueldo que a mí me permite garantizar mis derechos, pues emocionalmente yo ya no vivo viendo a ver, mejor dicho, de quién me defiendo, ¿sabes? Que era lo que pasaba hace 5 años y hace 3 y hace 4, que era como pues una situación social muy compleja, muchas ganas de querer cambiarlo y una comunicación súper rota, porque todo el tiempo era como una persona peleando y gritando y regañando a todo el mundo, ¿no? Em,
yo la rabia todavía la tengo, la molestia todavía la tengo, ya transité eso porque en un momento dije, "Ay, ¿será que me estoy haciendo una indiferente?" Y no quería. Y ya después dije, no, uno, nunca voy a ser una indiferente. Dos, habrá mil maneras más de gestionar mi molestia. Y otra cosa, ¿sabes? Yo creía, Rosita, antes, uno, yo no sabía a quién pedirle qué cosa, ¿sabes? Tenía ni idea cuál era la responsabilidad social que tenía cada persona acá. O sea, no tenía ni idea. Y la otra creo que antes como que tampoco creía que fuera capaz de hacerlo un poco, ¿no? Como que yo decía, nos vamos a morir antes de que exista la Casa de la Cultura en Ciudad Verde. Y ya creo que sí es posible, que sí es viable. Conozco un montón de gente más que sabe que ese tipo de procesos son viables y posibles y yo ya creo en eso, creo un montón. Entonces creo que mi rabia está ahí. Espero poder hacer con ella cosas mucho más propositivas, que no dañen a otros, que no generen, ¿no? Como malos momentos con otras personas, porque no necesitamos más de eso, necesitamos sentarnos, poder hablar, no poder generarle a los otros como sensaciones feas o de ingratitud, ¿sabes? O que la gente termine diciendo, ay, no, no tiene sentido trabajar por este país, sino, sí, sí tiene sentido. Y hablando la gente se entiende y los trabajos van cambiando y los roles van cambiando. Entonces, si nos seguimos juntando para ver cómo podemos hacer para hacer país, seguro las rabias de muchas Éricas van a seguir bajando porque puede que la mía esté mucho más canalizada y controlada, pero los problemas de fondo no los hemos solucionado. Y por último, y lo voy a decir, creo que es importante entender que esos líderes que tenemos hoy en día, los liderazgos políticos, no son marcianos. Todos nacen de acá, todos hacen parte de nuestra sociedad, no es que nadie vino y los puso por allá un día afuera. Entonces puede que mucho de lo que vemos afuera sea desesperanzador o que nos genere mucha rabia, pero para que los liderazgos cambien podemos educar de forma diferente a la gente y a los jóvenes y a los niños. Y de ahí es que salen los presidentes, las presidentas, de ahí es que salen los nuevos líderes y no desestimemos los espacios de nuevos liderazgos porque de todos estos espacios es que después un día hay alguien allá montado dirigiendo un país y seguro que podemos tener mejor gente porque Colombia está, y el mundo está lleno de gente más chévere que la que No hoy en olvidé. día estamos viendo por ahí montada. Bueno, y yo como para cerrar, quiero conectarme con la rabia también, porque cuando te escucho, yo siento que esa rabia también está en mí y de pronto me la vivo como indignación, pero es la indignación que me da las injusticias, la falta de oportunidades, la pobreza, los líderes que matan, la indiferencia colectiva. A mí también eso me arde en el alma y creo que es ese ardor y esa indignación y esa rabia la que me lleva a hacer lo que hoy en día hago. Entonces creo que el tema no es cómo apagamos la rabia o la indignación, cómo encauzamos esa rabia para dar un paso al frente, para no quemar y destruir, sino para ayudar a transformar, porque creo que si logramos que haya como muchos más indignados constructivos, eh, que hagamos de esa indignación y de esa rabia nuestro poder transformador de alguna manera, creo que esa es la invitación. Entonces, bueno, qué delicia estas dos conversaciones, pues sí, desde mi humilde opinión, demasiado relevante para lo que estamos viviendo. Esperamos que lo escuchen, lo compartan y nos enriquezcan con sus conversaciones. Gracias por aceptarme esta invitación a esta conversación valiente y honesta. A ti, Rosita, y espero que la gente que lo vea y lo escuche se anime a tener más de estas conversaciones valientes y se anime a juntarse con gente que vea de la otra esquina. Muchas gracias.